Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Lo Pensamos, Lo Dudamos y Lo Volvemos a Pensar. Déjame pensarlo, su podcast de confianza. Bueno, esta noche tenemos un tema muy interesante de autoexigencia y me acompañan mis compañeros y amigos, Citlali Pérez y Salvador Villalpando. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Déjame Pensarlo. Estamos muy contentos de que, como cada semana, pues estar compartiendo espacio con pues grandes colegas, grandes compañeras, pero sobre todo grandes amigas. Gracias, Itlali. Gracias, Blanquita. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y pues sí, efectivamente, el tema de hoy es muy, digamos, complicado, ¿no? Pero, pues como todo, aquí lo vamos a desmenuzar y lo vamos a platicar. Recuerden que Déjame Pensarlo es un diálogo donde pues donde pueden enviarnos sus preguntas, sus dudas, donde pueden sugerirnos temas para programas posteriores. Estaremos interactuando con ustedes durante la próxima hora. Y pues, Citlali, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos? Pues aquí un viernes más, muy contenta. Sí, la autoexigencia es un tema bastante intenso, como su nombre lo indica, autoexigencia. Y pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. No sé en este momento qué más decir, porque fue una semana muy intensa para mí, de mucha autoexigencia. Y entonces cuando elegimos el tema, dije, ¿qué? Bueno, como me dijo mi amigo Chava, nada es casualidad, así que bienvenidos al foro, estamos listos para desahogar e informar. Bienvenidos todos. Blanca, muchas gracias. Muchas gracias a Fuego Interno por la apertura. No, bueno, yo estaba, ¿cómo se dice? Compartiendo. No sé por qué. Si me desconecto, lo siento, mi celular se está apagando de la nada. Bueno, ya creo que terminé de compartir y de mandar el link para que se nos vayan uniendo. Ya tenemos a algunas personitas aquí con nosotros. A esas personitas que ya están ahí, les tengo una preguntita. ¿Han sentido culpa cuando descansan? Ahí, con eso empezamos. Quien quiera. Adelante, Citlali. Pues ¿Han miren, sentido culpa? todo empezó. Cuando me dijeron del programa, fíjense que el primer recuerdo que me vino a la mente fue uno que mi mamá me dijo cuando ella estaba embarazada, de que una persona, cuando ella estaba embarazada de mí, pues tenía sueño. Y una persona le dijo, no te puedes dormir porque se te va a pegar el bebé, ¿no? Entonces dije, ese es el problema. De ahí parte todo. Todo empezó desde antes de mi nacimiento. Perfecto. Ajá. Desde que era bebé yo no podía dormir. Perfecto. Justamente muy al fondo. No, ya, o sea, sí pasó eso. Me llamó, o sea, no sé por qué cuando hablamos del programa se me viene hacia la mente, pero sí, o sea, ya con esto parto de decirles que sí, fui criada bajo un esquema muy autoexigente. Era muy complicado. Y sí, solía ser, ahorita ya es un poco menos, he trabajado mucho en ello, de que descansar pues es parte de una regeneración y no tendría por qué ser una situación que cree culpa. Pero sí en algún momento, como mamá, y luego elegí, mi primer profesión es una de mucha autoexigencia, la docencia, ¿no? La docencia en educación básica. Considero que es una profesión de mucha autoexigencia para algunos, en este caso también para mí. Entonces,
Sí, se llega a tener juicio, por ejemplo, si un maestro no entrega tiempo, independientemente de su estado mental, físico, es una situación compleja. Entonces, tanto fui educada para cumplir en tiempo y forma, y luego me busqué una profesión para cumplir en tiempo y forma. Entonces, sí, ha habido muchos momentos en mi vida en los cuales descansar me generaba muchísima culpa. Digamos que ahorita ya me genera un 30-35%, pero antes era de sentarme y de decir, no, o sea, no debo descansar. Si descanso, o sea, no voy a terminar, y cosas que uno se enrolla, ¿no? Se envuelve. Fíjate que a mí me gustaría abrir la conversación. ¿De dónde nace esta autoexigencia? ¿De dónde nace digamos, el motivo, la razón, el empuje, ¿no? A la autoexigencia? Viene de esta lucha que nosotros tenemos constantemente contra algo a veces muy bonito y a veces muy horrible, ¿no? Que es el ideal. Entonces, nosotros normalmente, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Las personas, pues los adultos en edad económicamente activa, ¿no? Como nosotros, siempre vivimos en una línea muy delgada, así delgadísima, ¿no? Entre lo ideal y lo real, ¿no? Es decir, lo que quisiera tener contra lo que tengo, ¿no? Y entonces todo el tiempo yo me la vivo en esta lucha, ¿no? Entre lo ideal y lo real, lo ideal y lo real. Y en esa línea, así súper delgadita, me la llevo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como de, híjole, es que yo quisiera ser así, pero al mismo tiempo tengo esto, entonces, pues necesito hacer más, ¿no? Necesito hacer más para poder tener. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ideales, ¿no? Del deber ser, ¿no? De lo que para la sociedad, para la historia de vida que cada uno de ustedes tenga, ¿no? Significa pues lo bueno, ¿no? Lo ideal, el modelo que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Entonces, entre esta pelea de lo ideal, ¿no? Con lo real, pues nace justamente la autoexigencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es decir, yo tengo que dar más, yo siempre puedo dar más, si en algún momento pude, ¿por qué no puedo ahorita? ¿No? Entonces yo puedo, ¿no? Ahora bien, vivimos en una era donde está horriblemente romantizado el amor propio, ¿no? Donde pues es como de, ay, no, sí, el amor propio es el skincare, el amor propio es que te eches tus taquitos sin que te importe nada, no, o sea, realmente llegar a aprender siquiera sobre amor propio es muy difícil, ¿no? Y sobre todo si estamos tan bombardeados todo el tiempo con esta parte de, híjole, es que tengo la sobrevaloración de la productividad, ¿no? O sea, vivimos en una era donde vale mucho, mucho más una persona que tiene varias cosas que hacer que una persona que solo se dedica a una cosa, ¿no? Hoy en día vale mucho más una persona que se levanta a las 5 de la mañana, que va al gimnasio, que tiene hijos, que va a trabajar, que tiene dos empleos y que aparte presume o comparte en sus redes sociales que todavía tiene tiempo de esparcimiento y todavía tiene tiempo de viajar y aparte de todo, pues tiene dinero, ¿no? Entonces, híjole, ¿no? O sea, estamos choque y choque y choque contra tantos ideales, contra tantas cosas que tienen que pelear todavía con lo que yo traigo cargando. Hace un ratito Citlali nos hablaba acerca de, híjole, es que pues yo escogí esta profesión, ¿no? Pero a lo mejor en el camino te diste cuenta de que también eras buena para otras cosas y en el camino buscaste otras opciones y llegó a tu vida la psicología, ¿no? Y después llegaron a tu vida un diplomado y luego llegó a tu vida otra disciplina, ¿no? Y aparte de todo, pues eres mamá, ¿no? O sea, entonces es como esta explosión de actividades que de repente son de, híjole, es que tengo que dar más, ¿no? ¿Qué opinan de esta pelea entre lo ideal y lo real? Ya me cansé nada más de pensar todo lo que hace Citlali en su vida. Pero sí, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor? Que no es suficiente. ¿Verdad, Citlali? No es suficiente. O sea, Sí, por más que hagamos y hagamos y hagamos cosas,
para nosotros los autoexigentes no es suficiente. O sea, yo me acuerdo cuando empecé la carrera de psicología, empecé a la vez la carrera de biotecnología, porque yo ya había perdido muchos años en estudiar en estudiar una carrera, ¿no? Entonces yo dije, ¿puedo con las dos? Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cuál, no? O sea, la otra terminé pausando, dejando a un lado ahí despuesito porque vi que no podía. Era demasiado, ¿no? Y era como que esa autoexigencia de que perdiste mucho tiempo, pues ahora haces dos, ¿no? Y, ¿y de a qué viene todo esto? Como bien claro decía Chava, a darme valor, a decir, valgo porque hago esto, porque tengo el otro. ¿Por qué? Porque desde niños se nos dijo, sacaste 10, muy bien, tú lo puedes seguir haciendo. Sacaste 9, tú puedes sacar 10. Entonces, ahí nuestro mensaje que nos dieron de niños fue el de solo valgo cuando tengo el 10. Solo valgo cuando cumplo con todas las tareas. Solo valgo cuando hago el aseo, ¿no? de mi casa. Solo valgo cuando satisfago las expectativas del otro. Entonces, esa es la autoexigencia. Nos exigimos hacia nosotros mismos para agradar al otro, para ser aceptados por el otro, para ser valorados por el otro. No es hacia nosotros, porque nosotros no queremos sentir toda esa presión. Nosotros no queremos echarnos más y más y más tareas, hacer todo perfecto. No, en realidad no somos nosotros los que queremos eso, lo hacemos para los demás. Entonces, esa autoexigencia que nos damos, hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿a raíz de qué lo estamos haciendo? En todas las cosas en las que somos autoexigentes, porque no lo somos en todo. Bueno, quizá algunas personas sí, no lo somos en todo. Quizá algunas son autoexigentes solamente en su trabajo, pero en su casa no. Entonces, ¿a quién estás queriendo ser aceptada o impresionar en tu trabajo, no? Entonces son como pequeñas preguntas que poco a poco podemos irnos haciendo para ver qué es lo que nos está llevando a ser autoexigentes. Y como les decía, el descanso, o sea, eso era lo que de hecho nos hizo a nosotros crear ese tema, ¿no? Porque decimos, no podemos descansar. O sea, sentimos culpa si un día llegamos a descansar. Con lo que les preguntaba, que sí, ya nos contestó Melody Rivera, que dijo, sí he sentido culpa cuando dejé de trabajar, pero ya con el tiempo se me fue quitando, bendita seas, ¿no? Que ya ahora hasta nosotros le decimos, oye, ¿por qué tan relajada, no? Pero qué bueno, tuvo que llevar todo un proceso para poder llegar a disfrutar de su descanso. Y yo lo vi, no fue fácil, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, creo que sí, o sea, algo que de manera, pues, personal me sucedió precisamente eran muchos aspectos que hice, ¿no? Tanto la educación y los mensajes que vas recibiendo, ¿no? Les comentaba desde el embarazo de mi mamá y toda la cuestión social que se va construyendo alrededor y cómo te va mermando. Entonces, mi mamá creció en una época en la que la casa inmaculada, ningún polvo, la ropa tendida, la niña bien arreglada, o sea, a costa de todo, ¿no? A costa de todo, tú quedar bien. Y sí recuerdo episodios de, por ejemplo, un padre inspeccionando y revisando cuando yo era pequeña. Entonces, porque se tenía esa concepción de que pues yo tengo que llegar y ver mi casa bien y me tienes que atender así. Y entonces romper con eso que se fue construyendo en mí. Después, por ejemplo, vino una separación de mi mamá y entonces ella tenía la presión porque le decían, no, ¿quién sabe qué vas a hacer con esa chica adolescente? Entonces era una de, le tienes que dar, tienes que mostrar, tienes que hacerlo, tienes que salir, tienes que. Y entonces llegó un momento
en el que me habitué a tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que aportar, y entonces, si no lograba hacer eso, sí había una sensación de no es suficiente lo que estoy haciendo, porque con el tiempo y antes de estudiar psicología, me fui percatando que nunca va a ser suficiente para el otro. O sea, tienes que aprender a ser suficiente para ti. Y ese aprendizaje, ese primer aprendizaje que tuve, fue complejo. O sea, aprender a ser suficiente para uno mismo, aprender a decir, basta, o sea, necesito darme un respiro. Y afortunadamente he encontrado personas que me han como que enseñado el camino, como, pues sí, la terapia, las sesiones, y es, ok, bueno, ¿qué va a pasar si paras? Y entonces también encontré que a veces es un acto un poco soberbio pensar que el mundo se va a acabar si uno no para. Hay que parar. Y lo menciono así porque sentimos que somos responsables de todo y la verdad es que no, o sea, cada quien tiene una parte de responsabilidad en su vida. Si yo no lavo a lo mejor la ropa, o si yo no acomodo, o si no dejo la casa inmaculada como lo hacía mi mamá, no pasa nada. No sé si ustedes vieron, recién falleció una científica del espacio y yo la conocí con una entrevista que le hicieron, no recuerdo el nombre, pero ella decía, si eres una persona exitosa, no esperes tener tu casa súper arreglada, o sea, tu casa va a tener deficiencias, va a tener desorden, porque estás poniendo en orden otra cosa, estás llenándote de otras situaciones. No tendría por qué, dice, y es más, ella dice, ¿ustedes creen que yo dejé tendida mi cama? Y cuando ella lo dice, aún a pesar de haber estudiado psicología y de toda la preparación, sí dije, wow, o sea, lo que comentábamos, ¿no? Socialmente está romantizado la casa perfecta. Incluso he visto reels o pequeños videos donde hay alguien que está dando una plática y si hay en el fondo tiradero, ¿no? O sea, o de situaciones más superficiales que no tienen que ver con propiamente el ser humano, cómo somos, qué Es que soy. justamente, Citlali, creo que esta pelea, ¿no? que tenemos constantemente nace del deber ser, ¿no? O sea, nace del deber ser, nace de cómo debe ser un hijo, cómo debe ser un hermano, cómo debe ser un padre, cómo debe ser una madre, cómo debe ser un profesional, cómo debe ser alguien que educa, ¿no? Entonces, gran parte de esta pelea que nosotros tenemos con el deber ser inicia desde muy temprano, ¿no? Inicia a muy temprana edad, ¿no? Y aquí sí podemos decirlo que son cosas culturales, que son cosas de idiosincrasia, que son cosas donde, pues realmente, ¿no? Por ejemplo, en un contexto como el nuestro, México, no sé, Latinoamérica, ¿no? Pues hay que levantarse a trabajar muy temprano, el día empieza a las 5 de la mañana, pues obviamente quien no trabaja no produce, quien no produce no come, y así, ¿no? Entonces, yo me atrevo a decir que sí son cosas culturales, que sí son cosas como, híjole, es que pues a mí mi mamá me enseñó que yo debo de ser así, ¿no? A mí mi papá me enseñó que yo debo de ser así, y aplica para lo bueno y para lo malo, ¿no? Claro que sí. Y sobre todo, aquí quisiera como meter, ¿no? Este detalle que nosotros, cuando somos niños, ¿no? O sea, pues empezamos por la exigencia de la escuela, ¿no? Quienes tuvimos a lo mejor la fortuna, ¿no? De tener una educación básica, ¿no? Quien a lo mejor no tiene la oportunidad de ir a la escuela, ¿no? La exigencia es el trabajo, ¿no? La exigencia es formar una familia, la exigencia es el producir. Entonces, todo el tiempo, desde que nosotros somos pequeños, hay una exigencia y hay un deber ser, independientemente de dónde nazcas, dónde estés, qué tengas que hacer, ¿no? Entonces, decía por ahí un meme con el que siempre me identifico, que es de, bueno, de niño estaba en el cuadro de honor, ahora tengo un cuadro de ansiedad, ¿no? O sea, porque realmente la exigencia
La exigencia no cambia, solo cambia el entorno, el ambiente, ¿no? Igual cuando somos niños se nos exige el 9 o el 10, ¿no? Sacas un 8, un 7 y órale, ¿no? Tú puedes dar más, esto qué, ¿no? Lo que sea. Y cuando somos adultos, pues es en el trabajo, ¿no? O sea, tienes que rendir, tienes que llegar a las metas, tienes que cumplir con tus estadísticas, tus indicadores, lo que sea que hagas, ¿no? Y luego después, socialmente, ¿con qué tienes que cumplir? Tienes que cumplir con tener una familia, o sea, de acuerdo a lo que cada quien considere como su visión de éxito, ¿no? O sea, tenemos que cumplir como con esa parte. Para algunas personas es la realización de ser madre, para otras es tener una carrera, para otros es tener una camioneta, para otros es tener con qué vestir, ¿no? O sea, realmente la autoexigencia nace de esta pelea con el deber ser, y que lamentablemente esta pelea con el deber ser invariablemente pega a nuestra salud mental, nos golpea horrible nuestra salud mental. ¿Por qué? De acuerdo con estadísticas del INEGI, en México, 1 de cada 5 personas tiene una enfermedad mental de cualquier tipo, ¿no? 1 de cada 5 personas en México, al menos mayores de 18 años, obviamente, ¿no? Padece alguna enfermedad mental, ¿no? Depresión, ansiedad, estrés crónico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas dentro de este estudio comentaron, pues que sí, es algo que sucede en el día a día. Es algo que diario, todos los días se siente, ¿no? Ahorita Citlali nos puso de ejemplo, pues, su vida, ¿no? Pero nos pasa a todos, nos pasa a todos. ¿Cómo debo de ser, no? Blanquita, ¿cómo debe de ser una mamá, no? ¿Cómo debe de ser una hermana? ¿Cómo debe de ser un miembro de una comunidad? ¿Cómo debe de ser incluso un profesional, no? Esta pelea con el deber ser, vuelvo a lo que introdujimos al inicio del programa, el ideal, ¿no? Sí, a ver, 1, 2, 3, no, no es cierto. Aunque no seamos 5. No, o sea, sí es una situación muy delicada y como, digamos, eso se ve desde muy pequeños. Yo lo veo en mis alumnos, ¿no? Y en los niños, ya lo veo desde los niños. Por ejemplo, hoy nos iban a visitar unas niñitas de tercer grado, calculen, 8 años, y entonces estaban preocupadas porque me llevaron un papel, un mensaje de un maestro, porque hay trabajo, y entonces, y estaban ellas muy preocupadas por cómo se iban a trazar en su apunte, ¿no? Y entonces yo dije, wow. Entonces, estamos hablando de un nivel de exigencia desde muy pequeños. Y sí hay como que las dos vertientes, ¿no? O sea, o autoexigencia o cero exigencia. Pero yéndonos hacia este lado, y me acordaba ahorita que dijiste de la frase del cuadro de ansiedad, también está el de, ¿qué me vas a platicar tú de ansiedad? Si cuando hacíamos la lectura en voz alta, yo ya sabía qué párrafo me tocaba, aunque estaba en la fila 4, ¿no? Entonces, ya lo había practicado. Justamente yo creo que uno de los problemas es que solemos medirnos por todo lo que hacemos y no por lo que estamos sintiendo. O sea, si yo estoy sintiendo ya que no estoy bien, que me siento ya agotada, el cuerpo físicamente nos habla, me duele la cabeza, me empieza a doler el estómago, y a veces eliminamos esas señales con tal de llegar a ese ideal. Yo más que ideal lo conocía como perfeccionismo, ¿no? Y también ese es otro tema, porque no, es algo que no existe. O sea, es algo que no existe en este contexto social. Es algo, el perfeccionismo es algo inalcanzable, sumamente agotado, o sea, que te agota por completo y que además no te lleva a reconocer esa parte en ti vulnerable, humana. Entonces, de ahí viene el agotamiento. Y lo que les comentaba hace un momento, que con el paso que fui descubriendo, el poder descansar, pues te regenera. Yo recuerdo, conozco una maestra de tenis con la que alguna vez le platiqué, es que
no, tengo unos alumnos y no logran aprender esta situación. Y me dijo algo que se me quedó muy grabado. Y me dijo, no aprenden, era un juego, porque eran muy pequeños y no tenían suficiente motricidad. Entonces me dijo, lo que les enseñes hoy no lo van a adquirir en la misma clase. Ellos tienen que llegar a su casa, dormir, descansar, para que al día siguiente, cuando tú vuelvas a hacer la actividad, seguramente la gran mayoría ya lo va a poder dominar. Entonces, ¿de qué habla esta parte? De que ese descanso, como lo comentaba desde un inicio, es parte de poder regenerar. O sea, sí, bueno, ya reconozco que soy autoexigente, que mi cuerpo me está pidiendo descanso, que no tengo que hacerlo todo, y ahora sí es importante que yo le permita a mi cuerpo regenerarse, que yo haga un alto y que abandone ese ideal, ese perfeccionismo, y que pueda darme ese espacio para autosanarme, bueno, descansar, liberarme, relajarme. Hablábamos también hace unas semanas sobre la importancia de la salud mental y hablaban sobre la importancia del sueño y del descanso. Y a veces creo que esta situación está muy descuidada desde edades muy, muy pequeños. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? Es que justo, Clary, y no me dejarás mentir, ¿no? Sobre todo, pues en esta generación, ¿no? Nosotros que andamos entre nuestros 30, 40, ¿no? Porque somos jóvenes, aunque no lo crean, ¿no? Estamos como en este camino de hacer las cosas diferente, ¿no? De romper patrones, de romper esquemas, de intentar hacer las cosas diferentes, ¿no? Y esto que dices es muy válido porque si yo no aprendo a parar, si yo no sé cuándo parar, la vida me va a hacer parar. Y digo, introduzca usted la afirmación que quiera, ¿no? A fuerza, la vida me va a hacer parar. Y hay tres maneras que son como las más comunes, ¿no? O sea, la enfermedad, la cárcel o la muerte, ¿no? O sea, realmente la vida tiene sus maneras de hacernos parar, ¿no? Y realmente si yo no aprendo, si yo no lo hago, si yo no, pues si yo no quiero, ¿no? La vida me va a decir, oye, a ver, ¿cómo que no vas a parar? Ahí te va esta enfermedad, ahí te va un accidente, ahí te va una fractura, ahí te va ahí te va pues un cáncer, ahí te va una diabetes, ahí te va algo, ¿no? Que te tiene que hacer parar. Y está muy cañón, porque yo no me tengo que esperar a ese momento, ¿no? O sea, lo acabas de decir, la importancia, por ejemplo, del sueño. Cuando yo duermo, mi cerebro se oxigena, se me renuevan las células, mi digestión, bueno, se realiza, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando yo me doy el tiempo de descansar, pues el resto de mis órganos también descansa, ¿no? Mi cerebro de repente para, ¿no? O sea, paramos de pensar, pues, de andar rumiando ahí tantas cosas. Pero si yo no aprendo a parar, si yo no dejo, si yo me voy todavía a la cama y todavía estoy pensando en lo que voy a hacer al día siguiente, y estoy rumiando con lo que me dijo mi esposa, mi esposo en la tarde, y todavía me estoy acordando de algo que me pasó en 1999, ¿no? Pues no voy a dormir y no voy a descansar. Y pues lamentablemente, ¿no? Con enfermedades es lo mismo, ¿no? O sea, va a llegar una enfermedad que me va a tener que hacer parar. Y hay gente que ni siquiera viéndose con la enfermedad o en otras situaciones puede parar. Y es grave porque seguramente más de una persona de los que nos están escuchando, viendo, pues se identifican con esto de, híjole, es que a mí la vida me hizo parar de una manera muy horrible, ¿no? Llegan duelos inesperados, llegan, pues, accidentes, ¿no? Yo, así como a título personal, hace un tiempo, ¿no? Yo tuve una caída de unas escaleras en un edificio donde estudiábamos, ¿no? Y en ese momento estaba haciendo muchas cosas, estaba en un diplomado, estaba dando terapia, estaba estudiando, estaba haciendo tal. Y entonces es como, o sea, yo no quería parar, iba a la escuela sin dormir, en vivo, ¿no? Con una planeación, con una tarea, con todo, subiendo la escalera, chin, que me caigo hacia atrás y bueno,
dedo fracturado, cráneo abierto, 8 puntadas, tal, ¿no? Pero a todos nos ha pasado algo así, donde la vida a fuerza nos va a hacer parar. Y a lo mejor no va a ser ahorita, pero más adelante sí me va a tener que hacer parar. ¿Qué opinas, Blanquita, sobre los momentos en los que la vida nos hace parar a fuerza? Pues viene un comentario muy acorde con eso que dice Elena Espinos. Ahorita les voy a explicar por qué viene acorde. Dice, bueno, a mí de niña me No te exigían escuchamos, que Blanquita. antes de ir a la escuela, ¿no me escuchó? Sí. Sí, Yo no la escucho. Ok. Dice Elena Espinosa, bueno, a mí de niña me exigían antes de ir a la escuela, tenía que dejar tendidas las camas, lavar el baño y barrer el patio, y de 8 años. De ahí en adelante la exigencia es por mí y para mí. También para tus hijas, ¿eh, mamá? Pero bueno, el ejemplo en el que voy con esto, a mí me parece impresionante como mi mamá siempre fue así de, antes de que yo me levantara, la casa ya estaba al aseo, ya todo olía a clarasol. Y a mi mamá lo operaron de la cadera, tenía de las 2 piernas, tenía que andar en muletas. Pues no en muletas andaba haciendo el aseo la señora. O sea, es perfecto el ejemplo que acaba de decir Salvador, ¿no? Y ya la quemé ni modo porque ella puso su comentario. Pero ese grado de autoexigencia, a ella le exigieron desde niña esa limpieza, ¿no? Esa pulcritud, ¿no? Y ella, incluso con muletas, barriendo, trapeando, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible? Siéntate. Ahorita ahí lo hacemos, ¿no? Pero no le gusta a ella como lo hacemos nosotros. Es como ella lo hace, ¿no? Y nosotros decimos, pues está bien, ¿no? Y no. Entonces, ese es un claro ejemplo, ¿no? Que, pues bueno, ya complementé, ya quemé a mi mamá, ¿no? Pero bueno, viene muy acorde a lo que, pues justo a lo que estaba comentando Chava, ¿no? Y ahí vienen como muchos comentarios bueno, siempre en la vida recibimos comentarios, por ejemplo, en de tienes que ser limpia, ¿no? O sé limpia. O el típico, sé tu mejor versión. No te rindas. Tú lo puedes lograr. Si ya lograste eso, también puedes lograr el otro. Muchas veces lo hacemos con el afán de motivar o de querer motivar. Pero si lo pensamos, si nos detenemos un segundo o 2 o 10 a analizarlo, ¿realmente estamos tratando de motivar o es una forma de violentar al exigirte, al decirte, tú puedes con eso y más? O sea, simplemente a nuestros hijos, ¿no? Que mis hijos salieron con segundo y tercer diploma, bueno, puedes con el primero, ¿no? O sea, esos detalles, esos mensajes, ¿realmente los estoy motivando o los estoy violentando a que ellos se autoexijan más de lo que ya dieron? ¿No? Eso es como una reflexión, una pregunta que suelto para que nosotros lo pensemos, lo reflexionemos y tratar de encontrar la verdadera motivación detrás de esas palabras, ¿no? Y algo decía Chava. ¿Por qué, Chava? ¿Tú sí me escuchas, Citlali? Sí, yo sí te escucho. No sé, Chava, si me escucha a mí. Chava acaba de mandar al grupo que no escucha. ¿Me escuchas a mí? ¿A mí sí me escuchas? ¿O ya no me escuchas? Creo que no me escucha. Creo que tampoco te escucha. Déjalo, saco. Y lo saco y lo vuelvo a meter. Vale. Bueno, adelante, Citlali. Sí, fíjate que yo creo que yo recibía mucha retroalimentación así, o sea, y justo es muy similar la historia, o sea, vi muchas situaciones, yo veía a mi mamá afectada ya con una situación de ansiedad y tensión muy, muy fuertes. Entonces, afortunadamente en algún momento logra romper con esta situación de la casa, pero o sea, junto a otras, ¿no? Derivó en otras de autoexigencia. Pero, ¿sabes? A mí, si me preguntas, creo que
a lo mejor un termómetro puede ser, oye, ganaste un diploma tal o ganaste tal cosa y cómo te sientes, o sea, qué te parece o cómo llegaste a este punto, porque no nos damos el tiempo de escuchar ni de escucharnos. O sea, por ejemplo, ¿no? Hacia el otro. A mí sí me hubiera gustado, digo, sé que no se puede cambiar esta parte, pero sí la puedo cambiar hacia el futuro y preguntar, bueno, ¿cómo te sientes al haber obtenido esto? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que vas bien, que te costó mucho trabajo, que pudieras hacerlo un poco mejor? Y si tú te sientes a hacer esa evaluación con la persona o contigo mismo, sí hay como ok, o sea, ya no es violento, ¿sabes? O sea, ya no es violento decir, la verdad, sí le eché un poquito de flojerilla, ¿no? O sea, y aquí esto. O la verdad, pues sí me esforcé, sí me costó un montón de trabajo y lo intenté hasta a full. Y entonces es como medir un poco. Un amigo del foro me dijo hace un par de meses o 3, me dijo, ¿alguna vez te has sentado a hablar con la Citlali adolescente y alguna vez le has preguntado cómo se siente de verte ahora, lo que has hecho, lo que has realizado? ¿No? Jamás. Y entonces, cuando hice el ejercicio, o sea, sí fue impresionante porque dije, o sea, relájate. Es que Sí, justo, Citlali, yo creo que gran parte de la autoexigencia, ¿no? Se puede ir, digamos, corrigiendo, por decirlo de alguna manera, en medida que yo puedo sanar también mi relación conmigo mismo. Porque hay que ser honestos, a veces nos hablamos bien feo, ¿no? A veces nos hablamos muy feo, o sea, realmente nos insultamos tiro por viaje, algo no sale como esperamos y pónganse a pensar. Cuando nosotros nos golpeamos con un mueble, ¿no? ¿Qué es lo primero que decimos? Inserte el insulto de su preferencia, ¿no? Te pegas con algo y es de, ya me pegué, ¡ay! ¿No? O sea, exacto, ¿no? Y luego, sí, en medida que nosotros todavía, ¿no? En otros contextos igual, ¿no? O sea, la regamos en algo y es de, ¿no? ¿Cómo puede ser? Soy honesto, soy el otro. Entonces, creo que para quienes nos estén escuchando y para nosotros mismos también, porque recuerden que aquí en Déjame Pensarlo es un diálogo entre todos, ¿no? Sería muy padre, ¿no? Que trabajemos en sanar justamente esa relación con nosotros mismos, en sanar esa relación con, híjole, ¿no? Pues a lo mejor no me he convertido en lo que yo decía que iba a ser de adolescente, pero tampoco lo he hecho mal, ¿no? O en algún momento la vida me llevó por otros caminos, cambié de disciplina, venimos de una pandemia que nos cambió la perspectiva de la vida a todo el planeta, ¿no? Tenemos obviamente cada uno en sus distintos, pues sus distintas dimensiones, ¿no? En nuestra dimensión espiritual, en nuestra dimensión profesional, tal. Hagamos las paces con nosotros mismos, hagamos las paces con esa versión actual mía, no esa versión rota, jodida, y insierta el insulto que quiera, ¿no? Sino más bien con esta versión mía que se ha transformado, que ha pasado por tantas transformaciones. Créanme que, se los digo como sobreviviente de cáncer, ¿no? Hacer las paces con esta versión actual mía es muy difícil, porque llegan muchas ideas a la cabeza, ¿no? Y de repente es como de, híjole, no, o sea, pues este soy yo ahora, ¿no? Y no estoy incompleto, ni soy mucho menos, ni soy menos, ni bla, bla, bla. Solamente pues he pasado por distintas transformaciones y en cualquier contexto también. He pasado por distintas oportunidades a las que ha tenido otra gente. He tomado unas decisiones que a la persona de ese momento, al Salvador de ese momento, le sirvieron. Al de ahorita ya no, pero al de ese momento sí le sirvieron, ¿no? Entonces, reconocer esa parte, reconocer que he pasado por tantísimas transformaciones, que he sobrevivido a cambios, que he sobrevivido a personas, que actualmente pues soy el resultado de todo eso.
O sea, en matemáticas, ¿no? Pues un resultado, pues es lo que sale, ¿no? De sumar, restar, multiplicar, dividir y tal. Nosotros exactamente eso somos. Mi versión actual es un resultado de toda esa gente que sumó, que restó, que me quiso dividir, que se fue, que llegó, ¿no? O sea, propiamente hay tanto, nuestra vida de un momento a otro puede cambiar, ¿no? Entonces es necesario hacer las paces con nosotros, mejorar esa relación con nosotros. Checa tú, ¿cuáles son tus ideales? ¿Cuál es tu visión de éxito? ¿Cuál es tu visión del deber ser, ¿no? A mí me gusta mucho llamarlo así y lo trabajo así con mis pacientes. Tenemos 3 determinantes que nos rigen todos los actos, todos, que son el debo, el quiero y el tengo, ¿no? Entonces, estas 3 determinantes rigen todos mis actos. Debo de, tengo que o quiero, ¿no? Entonces, ponte a revisar tus debo, tus quiero y tus tengo. ¿Realmente haces lo que te gusta porque quieres o porque tienes que hacerlo o porque es tu deber? Revisa en tu relación contigo, revisa tu debo, tu quiero y tu tengo, y ahí vas a encontrar la raíz para poderte sacar esa autoexigencia, para poderte aceptar como ese resultado de tantas transformaciones por las que has pasado y de que a lo mejor sí te puedes sacudir algo que no es necesario. ¿Qué opinan? El debo, el quiero y el tengo, Citlali, Blanquita. Ay, ahora sí no me van a escuchar. No podía quitarle el silencio. Eh, pues sí, ¿no? Los deberías, ¿no? Lo que conocemos como los deberías, bueno, les vamos a contar a la audiencia, porque nosotros en clase ya es como, ay, los deberías y ya lo sabemos, ¿no? Estos deberías es lo que la sociedad que nos integra a nosotros como, como sociedad, válgame, ¿no? En cada ámbito, como hace ratito lo mencionaba ahorita que lo pienso, Chava, el cómo debería ser una mamá, cómo debería ser una maestra, cómo debería ser una psicóloga, cómo deberías de educar a tus hijos, cómo deberías tener a tu casa, todo eso que tenemos en nuestro sistema de creencias que nos vamos heredando poco a poco entre todos, ¿no? Esas mini exigencias que no son tan mini, esas exigencias que tenemos que cumplir como una sociedad, porque esta autoexigencia es aplaudible ante la sociedad, ¿no? Eso es lo que quería decir. O sea, cuando cumples con eso, la sociedad es como, muy bien, estás cumpliendo, check, ¿no? Y si no, es como que, sin, ¿no? Como, repito mi ejemplo del principio, yo no estudié la carrera terminando el CCH, dejé pasar mucho tiempo, ¿no? Y yo literalmente, el motivo más fuerte que tenía para cancelar mi suscripción de la vida era que yo no tenía una carrera. O sea, es que como soy tan fracasada que no, o sea, yo por más que quiero tener una carrera, porque siempre lo he querido, siempre fue mi meta, es decir, ¿cómo es posible que el querer no me basta? O sea, aunque quiero hacerlo, no puedo, no tengo los medios, no tengo, o sea, tenía ya 2 hijos, o sea, un montón de cosas, ¿no? O sea, el querer no me bastaba y entonces era como de, hasta aquí. O sea, hasta aquí porque no soy suficiente ante mí misma, ante mi autoexigencia de tener una carrera, de tener un título, de tener eso que me daba valor para mí, pero también era ante la sociedad. Porque cómo era posible que todas mis amigas del CCH, ya todas súper profesionistas, súper fregonas, absolutamente todas, ¿no? Y yo era la única que no, que pues yo era la mamá, ¿no? Ellas, psicólogas, abogadas, enfermeras, etcétera, y yo mamá, ¿no? Entonces, ese de yo no soy lo que debería de ser, ¿no? Y bueno, acaba de llegar un comentario de Fati Ortiz, que voy a aprovechar a leerlo antes de que me agarren la palabra otra vez. ¿Qué dice Fati Ortiz? Bonita noche, me encantó eso del debo, quiero y tengo, que es funcional para
para cada quien y qué te hace feliz. Yo agregaría, sí, es verdad lo que dice Chava, pero yo agregaría también el hijo, ¿no? El hijo. Porque sí, hay cosas que tengo que hacer, hay cosas que debo hacer, hay cosas que quiero hacer, pero también hay cosas que elijo hacer, ¿no? Por ejemplo, decía Citral, yo ya tengo una carrera, pero elijo hacer otra carrera, ¿no? O sea, no sé, bueno, tal vez fue un mal ejemplo porque no conozco el trasfondo de por qué elige otra carrera, pero, pero bueno, esa es como mi idea, ¿no? De que Citlali no tenía que hacer una otra carrera, no debía hacer otra carrera, tal vez sí quería, pero lo eligió. No sé si me explico con esas, queriendo agregar mi elijo. Claro, es que yo creo que sí, no sé qué era aquí en Déjame Pensarlo, también se nos hace bolas el engrudo de repente. ¿Estás diciendo que a mis bolas? No, o sea, me refiero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del debo, el quiero y el tengo, por supuesto que cualquiera de esas tres va acompañada de decisiones. Ajá. Yo decido a qué me voy a dedicar, yo decido con quién me voy a casar, yo decido con quién, dónde vivir, yo decido, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con las elecciones y las decisiones, si le hacemos más caso a los deberes, ¿no? O a los tengo que, ¿no? Sobre todo en contextos familiares complicados, ¿no? Donde a lo mejor, pues, híjole, ¿no? Vivo, no sé, ¿no? Con mis padres, ¿no? Y mi padre fue golpeador, fue abusador, ¿no? Y de repente es de, bueno, es que tienes que cuidar a tu papá porque es tu papá, ¿no? O sea, o no quieres hacerlo, pero tienes que, porque el deber de un hijo es cuidar de su padre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos esos dilemas a los que nos enfrentamos todos los días, claro que sí determina nuestro carácter y determina nuestra actitud ante la vida, ¿no? ¿Por qué? Entonces, vivimos en una sociedad, sobre todo la sociedad mexicana o latinoamericana, ¿no? Donde pues todo tiene que ser obligatorio o gratuito, ¿no? O sea, me tienes que querer porque soy tu mamá, me tienes que ayudar porque soy tu hermano, me tienes que adorar porque soy tu esposa, me tienes que ser incondicional porque soy tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, cualquiera que sea el parentesco, ¿no? Y entonces, pues vivimos en este anclaje todo el tiempo donde pues todo es obligatorio o gratuito, ¿no? Y pues ni modo, a lo mejor mi papá pues no fue el mejor papá, pero pues tengo que, ¿no? A lo mejor pues híjole, mi mamá pues no fue la mejor, pero pues debo de, ¿no? Porque si no, pues hay un fantasmita ahí que nos persigue que se llama culpa, por ejemplo, ¿no? Y de repente hay otro fantasmita ahí que nos persigue que es nos volvemos esclavos del agradecimiento, ¿no? Entonces, volverse esclavos del agradecimiento y tenerle miedo a la culpa aumenta, por supuesto, al 1000% la autoexigencia, porque entonces yo tengo que estar bien para todos y tengo que hacer todo. ¿Me explico? Entonces ya no son tanto decisiones, ya son cosas que ya van más como enfocadas en, híjole, pues tengo miedo a las consecuencias, tengo miedo a la culpa, ¿no? Tengo miedo al día de mañana a que me juzguen, al juicio, a la crítica, ¿no? Híjole, entonces la autoexigencia es todavía muchísimo mayor, ¿no? Es como si que recibiéramos visitas en nuestra casa o sabemos que va a haber visitas y quiero tener todo limpio, impoluto, quiero ser el mejor anfitrión, ¿no? Pero pues la verdad es que pues no me ayuda mi economía, no me ayuda mi casa, no me ayuda el tiempo y es más, pues ni siquiera quiero recibir visitas, ¿no? O sea, realmente yo creo que para quienes nos escuchan y nos ven a la hora que sea, ¿no? Si usted nos tiene de fondo mientras lava sus trastes, si usted está aquí con nosotros interactuando face to face, ¿no? Hagamos una evaluación real del debo, el quiero y el tengo, no solamente en la familia, no solamente al exterior, no solamente a lo profesional, sino también hacia adentro, conmigo, ¿qué quiero para mí? ¿Qué tengo que hacer para mí? ¿Qué quiero para mí? Yo creo que con esto, digo, para ir cerrando, ¿no? Yo creo que con eso me quedaría, ¿no? Mejorar, la autoexigencia tiene que corregirse, tiene que irse, tengo que aprender a descansar
porque si no la vida me va a hacer parar de una manera que no me va a gustar. Ajá. Debo de revisar mi relación conmigo mismo, cómo funciona el debo, el quiero y el tengo para mí, para con los demás, cuál es mi ideal, ¿no? ¿Qué es lo real también? ¿Qué es lo que tengo? Porque pues tampoco voy a seguirme peleando con un ideal que nunca voy a conseguir, de dinero, profesional, de familia, o que simplemente no quiero tener. ¿Qué opinan? Bueno, respondiendo un poquito a la pregunta con el ser, querer y tener. Cuando estudié pedagogía, yo quería también, o sea, yo quería estudiar psicología, estaba como en esa disyuntiva, ¿cuál de las dos? Y en ese entonces recibí la información, ya saben, ¿no? O sea, quien estudia psicología está loco, tiene problemas. ¿Cómo vas a estudiar eso? Estudia algo que sea más funcional. Entonces, en ese momento no tenía la capacidad de decir, no, o sea, quiero estudiar esto. Estoy muy agradecida con la carrera de pedagogía. O sea, no tengo cómo agradecer todo lo que he aprendido de ella. Pero cuando tuve la oportunidad, quise y tuve el tiempo para estudiar psicología. Y encontré mucho como, o sea, se abrió como un portal, ¿no? O sea, algo que me transformó completamente. Yo recuerdo que me tuve que sentar con mi esposo, pues ya tenía un hijo, ya, o sea. Entonces, y me dijo, bueno, ¿por qué quieres estudiar psicología? ¿Qué es lo que estás buscando con esto? Y fue una plática interesante porque mi primera respuesta fue, con eso voy a complementar mi carrera. No sabía todo lo que iba a encontrar. Estoy muy agradecida de haberme dado esa oportunidad. Pero en el momento en el que estudié la primera carrera, no tuve la capacidad de lograrlo, aunque yo quería ser psicóloga. Entonces, no quiero que se malentienda, estoy muy agradecida con esto. Pero estoy muy agradecida también de haberme dado la oportunidad de conocer otro espacio que amo y que digo, por algo se da en este momento, por algo ocurre ahorita. Y fíjense que en temas de actualidad estaba viendo una entrevista de Alfonso Cuarón que estaba hablando sobre su película Frankenstein, me parece, y me llamó mucho la atención, hasta lo publiqué de manera muy personal, porque él habla sobre que a veces, ya para cerrar un poco el tema, es entender que así viene la torta, ¿no? O sea, que así se nos da la torta, así llegó la torta, pero como mexicanos y como cultura somos muy ingeniosos y le podemos poner mayonesa, crema, queso, y agregue los ingredientes que sean, porque somos ingeniosos y nos podemos dar ese espacio de recrear con lo que tenemos. Entonces, a veces no tenemos la posibilidad de tener lo que queremos, a veces no podemos ser como queremos ser, porque las situaciones, como comentaba hace rato Chava, a veces son apremiantes o a veces no nos dan para más, pero a veces no pasa nada si no lavo los trastes, si no lavo la ropa, si no entrego algo, o sea, no se va a acabar la vida en ese momento por algo que me pueda brindar un poco de espacio. No se va a acabar la vida si llegando del trabajo, al contrario, hasta se agradece y les invito a que lo hagan. Llegar del trabajo sobrecargado y si es posible encontrar un espacio, así sea el sanitario, y sentarme y no hacer nada, fuera celular, todo, o sea, esos 5 minutos de no se va a acabar el mundo por estos 5 minutos que me estoy dando aquí. Créanme, de manera personal, y lo sugiero muchísimo, es una descarga importante, es un regenerar importante. Y entonces para mí la palabra es esta, ¿no? O sea, date la oportunidad de regenerarte, date la oportunidad de ver lo que has hecho
con la torta que te tocó, que te llegó. Bueno, habrá quien le guste una cubana y le guste así que se le desborde, ¿no? Por los lados, ¿no? Y habrá quienes les guste a lo mejor una chiquita, a lo mejor, o sea, realmente tienes mucha razón, o sea, hay que ser muy conscientes de nuestras capacidades, de lo que queremos, con lo que podemos, ¿no? O sea, aceptar que hay cosas contra las que no puedo aceptar, nos lo decían, ¿no? No sé si recuerdes que al estudiar psicología, el primer paciente soy yo, ¿no? Y entonces, al estudiar psicología, el primer paciente soy yo. Y qué padre que lo podamos transmitir y vivir así, porque la gente cree que se estudia psicología, como dices, ¿no? Ay, pues estás loco, te vas a morir de lo que sea, ¿no? Pero es impresionante todo lo que se descubre sobre los demás, pero sobre todo sobre nosotros en esta carrera. Sí, de hecho yo ahorita me acabo de acordar, ahorita de que decía Citlali, que hubo un séptimo cuatrimestre, no me acuerdo, que yo era de entregar 100% mis tareas, ¿no? Así de, aunque me amaneciera haciendo las tareas, ¿no? Antes de integrarme a la otra escuela. Y yo me acuerdo que con un maestro en específico no entregaba, un día no entregué tareas, ¿no? Y el maestro obviamente me dijo, que no sé qué, ¿no? Y yo así de, si supiera que me costó muchísimo más no entregar las tareas y acostarme a dormir que lo que me hubiera costado hacerlas. O sea, realmente no entregar las tareas fue un reto supremo para mí, ¿no? Y sacar una calificación no excelente con él, ¿no? Y de hecho, en todo ese cuatrimestre. Me costó muchísimo, muchísimo, ¿no? El tener un mal cuatrimestre, por decirlo de algún modo. No, pero bueno, ya estamos a nada de terminar. Muchas gracias por habernos acompañado. Tengo, no sé si leer primero los dos comentarios en mi conclusión. Me voy a los comentarios. Primero, no, espera, me salte. Decía Alberto Rivera, gran tema, sería buena una segunda parte. Saludos a los tres. También a Yaque, que dice, excelente tema, chicos, me dieron una gran respuesta a una incógnita que no podía resolver en mi trabajo. Y tenemos a Alberto Rivera, que dice, Team Torta Cubana. Muy bien. Exigente el señor Alberto Rivera. Bueno, yo quiero... Somos, por dos dicen los memes. Yo que quiero no me la acabo, pero bueno. Sí va a estar bueno. Va a decir, Citlali va a decir, sí soy. Hashtag sí soy. Sí soy. Aunque la deje a la mitad, sí soy. La más sabrosa. Sí, pues. Bueno, ahora sí, ya para terminar, yo quiero terminar con que hay que aprender a reconocer nuestros límites, muy importante en este tema de la autoexigencia, a aprender a celebrar los pequeños avances, porque a veces decimos, no es suficiente ese pequeño avance que tuve. No, sí es suficiente. Si lo hiciste y te esforzaste, o aunque no te hayas esforzado como te hubieras esforzado en otros tiempos, como yo, aprobé ese cuatrimestre, ¿no? Lo aprobé, así que, bueno, ¿no? Entonces, celebrar esos pequeños avances y aceptar que no podemos con todo. No podemos con todo. Para mí, como decía al principio, intentar sacar las dos carreras y aceptar que no podía con las dos, también fue... Me dije hasta de lo que no, pero llegué a eso, ¿no? Y obviamente con terapia, acepta que no puedes llevar dos carreras a la vez, y menos psicología y biotecnología, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces, esas cosas fue como, aprende a aceptarlos, y lo más importante de todo, el descanso. Aprende a descansar, aprende a disfrutar de tu descanso, a sentarte a ver una película y no al debería estar haciendo tarea, debería estar haciendo el aseo, debería. O sea, aprendamos a descansar, somos seres humanos. O sea, ya lo explicó Citlali, en el descanso, en el sueño, nuestro cerebro se regenera. En los gimnasios el coach te dice, tienes que descansar un día para que tu músculo funcione. Si le das todos los días, no das a tiempo que tu músculo se regenere. Entonces,
es importante, eres un ser humano, estamos programados para tener 8 horas de sueño, ponle 7, las que sean, pero a descansar. Porque así es nuestra programación de ser humano. Y ya, acabé. ¿Acabaron ustedes también? Vámonos. ¿Sí? Muchas gracias. Citlali, Salvador, un placer compartir con ustedes cámara. Los esperamos la próxima semana, el miércoles con filosofía, psicología y algo más, el próximo viernes con Déjame Pensarlo, y pues muchas gracias a El Fuego Eterno por el espacio, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, Bye, Chava. un fuerte abrazo, Bye, nos vemos el próximo viernes. Bye.